Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y ya veis lo que tenemos por aquí. Por fin hemos llenado de agua el acuario, por fin hemos metido las primeras plantas. No todas las plantas que van a ocupar este acuario, para eso también os necesito ahora a lo largo de este vídeo, para que me vayáis dejando consejitos. Ya sabéis que este va a ser el acuario que presentemos a los concursos del año 2023, con ligeras variaciones de un concurso a otro, ¿vale? Eso lo iremos explicando a lo largo de los vídeos. Este no va a ser el único vídeo de este acuario, este no va a ser el único vídeo que hagamos. Ya sabéis que tenemos que explicar todo el tema de Heim, las luces, las pantallas en este caso que estamos utilizando, el tema de la filtración, e iremos probando más cositas de este ecosistema de Heim digital. Este es el acuario full Eheim, ya tiene el filtro conectado, calentador también Eheim, que le hemos puesto uno que teníamos por aquí, un Eheim Jagger. Ya veremos si probamos también los de la serie E. Y nada, dicho esto, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver básicamente es todas las plantas que hemos utilizado, por qué las hemos utilizado, cuál es mi visión. Ya veremos cómo le vamos a ir dando forma, ahora ya me toca a mí materializarlo. Y nada, desde aquí de verdad, dar muchas gracias primero a todos vosotros que nos estáis viendo, a los que estáis suscritos, muchísimas gracias, a los que no, también porque sé que os vais a suscribir, y sobre todo a Peces por hacer posible todo esto, a Eheim España, también a Aquastore, ya sabéis, el proveedor de estas mega rocas. En fin, gracias a todos por hacer esto posible y lo iremos viendo a lo largo de estos vídeos. Vamos a ver los problemas que hemos tenido con el DSM, vamos a explicar todo el tema de las plantitas desde ya, vamos a ello. Bueno, antes de ir detalle a detalle de las plantitas que hemos utilizado y el por qué, vamos a comenzar, si queréis, con el DSM. Ya sabéis que hace unas semanitas comenzamos el cultivo en emergido de todo este Monte Carlo que hemos utilizado como planta tapizante por algunas zonas, ¿vale? No por todas. Y ya veremos si vamos variando las zonas donde lo utilicemos o no, porque hay zonas que no me acaban de convencer. Pero bueno, esto es lo bueno, que al final lo podemos ir cambiando. Tenemos margen de momento hasta que empiecen esos concursos del año 2023. Entonces, bueno, lo iremos viendo. Dejadme de todas maneras en los comentarios cositas que vayáis viendo, ¿vale? Y entre todos haremos un acuario chulo y bonito. Pero bueno, de momento quiero que sea yo el conductor del tren y los errores aprenderlos a toro pasado, porque no digan que ¡buah! Es que te presentas al concurso, pero es que te han ayudado todos tus suscriptores. Así que de momento aprenderemos con los resultados. En fin, DSM. Problemas que hemos tenido. A ver, el cultivo en DSM, como veis, más o menos, ha ido bien. Más o menos, el Monte Carlo se ha extendido, si bien es cierto que le hemos añadido más Monte Carlo para darle fuerza, para tener más zonas pues más recargadas. Ahora veremos un poquito el plantado que hice con Monte Carlo, añadiendo un poquito más. Estuvo bien, ¿vale? Más o menos empezó a propagar, pero no a la velocidad que yo quiero. Con 5 semanas, 6 semanas más o menos que ha tenido de DSM, es para que tuviésemos pues eso, un tapizado, una carpeta muy buena de Monte Carlo en todo el acuario. Pero claro, aquí había un problema básico y fundamental, y fue un fallo mío ya de inicio. Iniciar un DSM con las temperaturas tan bajas que tengo yo en mi casa. Estamos hablando de que en el salón ahora mismo estamos rondando los 13-14 grados en invierno. ¿Por qué? Porque yo no paso mucho tiempo por casa, entre el trabajo y demás, no paso mucho tiempo por casa, entonces la calefacción prácticamente ni la pongo. Entonces, entre eso, que está las ventanas que son muy viejas y dejan pasar mucho aire, la temperatura aquí baja muchísimo. Entonces, un Monte Carlo en DSM con temperaturas de 13-14 grados es un desastre desde el principio. Entonces, dije, bueno, lo vamos a mantener y ya veremos si no llenamos antes. Lo dejamos 5 semanas, obviamente no ha salido bien este DSM y ya está, no pasa nada. Llenamos y calentador a tope y ya está, que caliente el calentador del agua, y ahora sí que sí, las plantas van a pegar un arreón de narices. Hay que recordar que no es un acuario que parta de cero, ¿vale? El filtro va completamente ciclado, maduro de sobra, lleva casi un año madurando, o sea que imaginad el tiempo que tiene ese filtro. Entonces, bueno, el ciclado va a ser un ciclado express, pero sí que es verdad que necesitamos cierta estabilidad para que las plantas vayan a tope. Plantitas que hemos elegido, hemos recargado muchísimo el acuario, muchísimo. Ahora mismo pues habrá un 60% más o menos, un 60 o un 70% a superficie total del acuario plantada, y vamos a llegar a un 70, un 80 fácil. No cuento la superficie de la roca, obviamente. Vale, intenciones que llevo yo, ¿vale? Antes de explicar las plantas, para que veáis un poquito por qué está esto así, sin sustrato ni nada. Por aquí, por toda esta zona, ¿vale? Va a haber un río de... Bueno, va a ser un río de arena, ¿vale? Que discurra desde allí, que se pierda por allí y vaya discurriendo por aquí. Como veis, no va en plan a saco, en plan recto, sino que se va a ir perdiendo por ahí entre los macizos de rotalas, que ahora os explicaré un poquito, y va a caer por aquí este río de arena,
¿vale? Con una pequeña islita aquí de roca y Monte Carlo que va a tener, y por aquí pues la bifurcación, y va a acabar muriendo por toda esta zona. Por estos laterales todavía no sé qué plantas voy a poner, ¿vale? Eso va a ser más adelante, tengo que decidirlo, ya cuando vayan tirando todas las plantas, lo decido. Y nada, sobre todo quiero que antes de poner la arena, toda esta superficie esté completamente cubierta por las plantas y sea estable para que no al poner la arena luego se me mezcle todo y sea un desastre. Y nada, la rejilla la taparemos también entre la arena y el sustrato, no se verá absolutamente nada. Esos son los objetivos. Por aquí también tenía pensado que cayese la arenita por aquí, pero al final he pensado en hacer una cascada, pero una cascada de plantas. Plantas, vamos si queréis de atrás adelante, que yo creo que atrás es donde está la amiga, lo interesante y lo que va a hacer que se vea espectacular este acuario, sobre todo, recordemos, un estilo brasileño, donde deben primar las plantitas, sobre todo las rótalas, les encantan en este tipo de acuarios. Entonces, vamos si queréis de atrás adelante. Por este lateral de aquí, ¿vale? La parte trasera tenemos la rotala Ra, la rotala Vietnam, la rotala jarra, como la queráis llamar, ¿vale? Por aquí un poquito más adelante, rotala green, de toda la vida de Dios. Y por aquí un poquito más adelante tenemos unas... a ver si me salen. No me sale. Unas Echinodorus tenellum, pero muy especiales. Ya lo estuvimos diciendo en un resumen semanal y os explicaremos un poquito más adelante, ¿vale? Si seguimos para acá, por esta zona de aquí, empezamos a hacer una remezcla entre rotala green y la rotala Vietnam. ¿Qué me refiero con eso de remezcla? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? La voy a intercalar la green y la Vietnam para que sea un poquito escalonado, no sea tanto en plan un macizo y ya está. Quiero que, ¿sabes? Que se vayan mezclando unas con otras y al final acabe, obviamente, todo verde por aquí con la rotala green, hasta por esta zona de aquí que se va a empezar a mezclar con la orange juice, ¿vale? Esta rotala orange juice, que si veis la hoja, está la diferencia entre cultivo en emergido y cultivo en sumergido de rotalas, luego la hoja se afina mucho más y los macizos son completamente compactos como las rotalas normales, ¿vale? Por aquí, degradado, empieza la orange juice, esos tonos anaranjados, casi rojizos de esta rotala, hasta llegar a esta zona de aquí, que esto va a ser una locura, con rotalas macandra, que tenemos por esa parte trasera, que no se ve, pero bueno, aquí tenemos las rotalas macandra, que el objetivo es que sea un rincón súper rojo. Por lo tanto, ya veis, aquí una escala un poquito hay de... Pues un poquito hay de degradados, ¿vale? Rojos, verdes, otra vez rojos, y por aquí probablemente vaya a ser otro degradado entre verdes y bueno, no lo sé. Todavía esa planta que va a ir en esta zona de aquí, todavía no la he decidido, pero bueno, la decidiremos, ¿vale? Quizás a lo mejor un Pogostemon erectus para cambiar un poquito la hoja, no lo sé, ya veremos. Parte trasera cubierta, ¿vale? Ya me decís qué os parece. Yo creo que como idea no va mal. Más cositas, por cierto, aquí hay algo en Monte Carlo, no importa que se mezcle, ¿vale? El tema es que luego este Echinodorus vaya cayendo para abajo, y por aquí tengamos un buen tapizado de Echinodorus, que es preciosa esa planta. De hecho, por aquí tenemos más Echinodorus, que veis que rojizo, coge unos colores rojizos y va a ir cayendo por esta grieta que tenemos por aquí hasta la parte baja, y aquí se va a mezclar un poquito con el sustrato y la arena. Para continuar esta cascadita de plantas, yo lo que he hecho ha sido colocar por aquí, y esto es totalmente experimental para mí, ¿vale? Nunca había utilizado este tipo de planta. Esta es la Hygrophila lancea, ¿vale? Esta higrófila, que es la araguaya lancea, que se llama, que es una pasada, colores rojizos, medio rojo, medio granates, muy bonita, y las hojitas finas, ¿vale? Vamos a ver qué tal se comporta, vamos a ver qué tal se desarrolla. Esta es in vitro todo trópica, muy buenas plantas, la verdad me encantan las plantas de trópica, 2 en 1, a plantar y ya está. Vamos a ver qué tal hacemos este degradado con esos rojitos que va a ir bajando desde todo este macizo de la rótala orange, va a ir bajando en degradados, rojizos, tonos un poquito entre verdosos y rojizos, y van a ir cayendo por aquí hacia la zona de arena, que todavía no he elegido el color. Probablemente una Wio así anaranjada sea la elección final. Vale, pues esta zona la tenemos por aquí, mucho Monte Carlo, que se deja caer entre las rocas, un poquito de higrófilas araguayas que metí por ahí, por las grietitas de la roca, para ver cómo queda, ¿eh? Luego las quitaremos probablemente. El Monte Carlo bueno, lo tengo por aquí, ya veremos si no lo quito o lo dejo, en fin. De momento no me molesta, hace bulto, y mirad, ha llegado a salir el Monte Carlo hasta por esta grieta que comunica este lado con este lado. Es un pasote lo de esta roca, es bestial. Y nada, por aquí más Monte Carlo por toda esta zona, y aquí un poquito de rotala mini, rotala SP Bonsai.
Ammania SP Bonsai, llamarla como queráis, ¿vale? Por aquí un pequeño macizo va a haber de Ammania para que coja algo de altura, muy poquita altura, tampoco mucha. Por aquí Radial Leirófila que hemos comentado. Y ya nada más, por estas zonas no sé qué planta voy a poner, ¿vale? Quizás deje caer un poquito la Monte Carlo, como veis que va cayendo por allí. Esto cuando hagamos la foto, obviamente, retiraremos todo el filtro. Por ahí ya era cayendo a Monte Carlo, no lo sé. Tengo que decidirlo, y que se mezcle por aquí con la... Bueno, no lo sé. Eso tengo que decidirlo todavía cuando vayan tirando un poquito más las plantas. Si nos vamos para esta zona central, el islote central, roquita a tope, que aún tiene el verdín del DSM, esto se irá quitando poco a poco, no me molesta, no quería mover mucho el sustrato y mucho menos las plantas, ya lo iré limpiando. Por aquí tenemos más Monte Carlo por toda esta zona, el objetivo es que, como ya veis que va empezando, va a ir cogiendo las grietecitas y va a ir cayendo sobre la roca. No quiero que tape la roca, no quiero que tape las vetas, pero sí quiero que la integre perfectamente. Por aquí arriba, ¿qué tenemos? Más rotala, un macizo de rotala que se va a mezclar con la Echinodorus, ¿vale? Otra vez aparece la Echinodorus por aquí, me encanta esa planta, o sea, la vi en directo en peces y me flipó. Entonces, más Echinodorus. Esta es la Echinodorus de hada, ¿vale? La variedad que cultivan y crían única y exclusivamente en hada, que ahora mismo no se comercializa en España, la tenemos nosotros en primicia junto a peces y bueno, seguro que más particulares la tienen en sus casas, así que nada, como reservorio. Y ya está, más plantas no hemos utilizado de momento. Recordemos y hagamos resumen. Tenemos todo el tema de las manias SP Bonsai por estas zonas de por aquí, rotalas, tenemos un tipo de rotala, 2 rotalas, 3 rotalas y 4 rotalas más la SP Bonsai, 5 rotalas, ¿vale? Aún me queda alguna más rotala que ya veremos si acabamos poniendo. Monte Carlo a saco por todo el acuario. ¿Por qué Monte Carlo no ocupa neutricularia? Porque es una planta de requerimientos lumínicos medios altos, pero que con estas pantallas yo creo que va a ir genial. Ya veremos, de momento ha ido funcionando bastante bien. ¿Qué más tenemos? Las Echinodorus, tenemos las Higrófilas lanceas, como veis, no más de 10 plantas en este montaje, no quiero mucho popurrí, al final yo creo que pierde sentido meterle mucho popurrí de plantas. Con unas plantitas que estén bien definidas, que estén sanotas, yo creo que va a quedar súper bonito. Y ya por estas zonas de aquí me gustaría poner alguna buce así muy recatada, algo de hojita muy finita, muy pequeña. No lo sé, eso hasta que no tenga todo ya bien montado, los retoques finales, que eso será cosa de un par de meses antes del concurso, de la foto de fini del concurso, pues no decidiré qué plantas poner ahí, ¿vale? Porque hasta que no esté esto estable y estabilizado, no quiero jugármela con las plantas a elegir. Y ya está, y esto ha sido todo, gente. No sé, decidme qué os parece, decidme si tiene pinta, si tiene potencial. Yo no lo sé, obviamente es mi primer acuario, sé que hay fallos, sé que, por ejemplo, esta roca aquí, luego está allá arriba, no me gusta mucho la disposición, pero bueno, yo creo que el resultado es bastante bueno. Es mi primerito acuario que presento a concurso, sin pretensión ninguna. Vamos a aprender y vamos a disfrutar todo de esto. Buena base, sin duda alguna, todo el material que tenemos. Ahora ya depende de nosotros. En los próximos vídeos os voy a mostrar los primeros pasos de un acuario como estos, las primeras podas, cómo las hacemos, cómo replantamos. El tema del abonado que vamos a utilizar en este acuario va a ser algo distinto. Todo el tema, obviamente, de la equipación de este acuario, que haremos ese vídeo cuando esté todo de cine para que veáis lo que es capaz de dar un par de simples pantallas como estas, si son capaces de levantar un acuario así. Y nada, muchos más detalles que veremos en los próximos vídeos. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!